construyo mi tetraedro para ver cuáles son los datos que tengo y de qué forma yo voy a ir construyendo eso, ¿no? Bien, a mí me están diciendo que se conoce la altura del sólido O1D. La altura del sólido es, en un tetraedro, la distancia que hay de un vértice al centro de la cara que está opuesta a ese vértice. Es decir, la altura es O1D, se supone que O1 va a ser el centro, ¿verdad?, de esta cara. Le digo O1 porque en realidad, como hay cuatro caras, pues hay cuatro centros, ¿no? En este caso el centro es el de la cara ABC porque la altura pasa por el punto D. Entonces, básicamente, tiene que ir del centro de la cara ABC para el punto D. Como nosotros vimos el otro día, la altura del sólido, que es esa, claro, yo lo voy a pintar de azul aquí también para que tenga más o menos el mismo código de colores. La altura del sólido tiene que formar 90 grados con el plano de base o donde se encuentra la cara ABC. De manera que yo lo primero que debería hacer es construir, ¿verdad? Debería construir este plano, ¿no? El plano donde está A, B y C. ¿Por qué yo digo que lo puedo construir? Vamos a llamarlo plano gamma. Lo puedo construir porque yo sé que ese plano tiene que pasar por el punto O1, ¿sí? Porque ese, como es el centro de la cara ABC, pues pertenece a ese plano. Y como tengo el eje, la altura del sólido que está aquí, y yo sé que hay una relación de perpendicularidad entre el plano y dicha altura, pues entonces obviamente yo puedo construir el plano gamma haciéndolo perpendicular a esa altura. Este sería el primer paso, ¿de acuerdo? Y el primer paso entonces de nuestra secuencia sería construir gamma, construir plano gamma. Una vez que yo construyo el plano gamma, yo debería construir la cara ABC, ¿de acuerdo? Porque fíjense que yo el punto D ya lo tengo. Yo tendría que construir en la cara ABC. Para yo construir la cara ABC teniendo el centro de esa cara, pues lo más lógico es que yo construya una circunferencia, ¿verdad?, donde se van a encontrar estos tres vértices y cuyo centro, por supuesto, es O1. Ahora, habría que averiguar cuál es el radio de esa circunferencia para poder construirla. Y no es difícil, porque fíjense, el radio de esta circunferencia es un pedacito o un segmento de la altura de cara. Fíjense, este es el radio de esa circunferencia, ¿no? Esta línea amarilla que estoy trazando, que va del centro O1 a C, es lo mismo que de O1 a A, es lo mismo que de O1 a B. Si nosotros recordamos en la sección principal del tetraedro, vamos a encontrar que si prolongo esta línea, voy a toparme aquí con el punto medio del segmento AB, punto M. Y que luego, cuando yo uno ese punto medio con el punto D, aparece otra altura de cara. Y esas dos alturas de cara, la que va de M a C y la que va de M a D, forman, junto con esta arista CD, lo que se conoce como una sección principal del tetraedro. ¿Qué ocurre? Que en esa sección principal del tetraedro, si nos recordamos cómo es la cosa, ¿verdad? A ver, en esa sección principal del tetraedro tenemos, por un lado, una altura de cara, por otro lado, otra altura de cara y una arista. Es un triángulo isósceles, ¿no? Tenemos aquí una arista, aquí una altura de cara y aquí otra altura de cara. La línea azul representa la altura del tetraedro, que es esta que está aquí, H mayúscula. Y las relaciones que están aquí inmersas en este triángulo son finas para cualquier tetraedro. Y creo que el otro día la sacamos también de forma analítica, no sé si lo hicimos, o lo hice en otro curso.
Pero hay una relación, ¿verdad?, entre la altura, ¿verdad? Hay una relación entre la altura y la arista a través de una constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que son linealmente dependientes. Es decir, que si yo cambio el tamaño de la arista, cambia el tamaño de la altura, y si cambio el tamaño de la altura, cambia el tamaño de la arista, y si conozco la arista, obtengo la altura, y si conozco la altura, obtengo la arista. Entonces, como yo tengo aquí la arista, la altura, h, que es lo que vale O1AD, yo tengo ese tamaño, entonces yo puedo perfectamente conocer la arista. Y la misma relación la podemos establecer entre la altura del sólido y la altura de la cara, a través de otra constante, C. Esa relación yo la encuentro en la sección principal, que es como la llave que permite resolver los problemas de tetraedro. De manera que yo aquí tengo h, que es la distancia de O1 a D, y a partir de h yo puedo perfectamente encontrar la altura de cara. Claro, el radio de esta circunferencia no es la altura de cara. El radio de esta circunferencia es igual a las 2/3 partes de la altura de cara. ¿Y yo de dónde saco semejante afirmación? Bueno, eso es una cosa que uno debería saber, ¿verdad? Yo tengo un triángulo equilátero, y en ese triángulo equilátero tengo una altura, estoy hablando de la cara ABC. El centro de esa cara, que es el que estamos llamando O1, se encuentra a una distancia de C igual a 2/3 de la altura de cara, y a una distancia del punto M, que es 1/3 de la altura de cara. Bueno, eso es así en los triángulos equiláteros, y en general el centro de gravedad de cualquier triángulo cumple con esa condición. Entonces, si yo tengo la altura, yo puedo encontrar la altura de cara a través de la construcción de la sección principal. Entonces, una vez que yo conozca cuál es la altura de cara, yo puedo perfectamente dibujar esta circunferencia. Y después que yo dibuje la circunferencia, me tocaría ubicar AB, C sobre esa circunferencia, y para eso tengo un dato más. Dice que la arista AB es paralela al plano horizontal y de menor cota que C. Entonces, de esa forma yo puedo ubicar de todas las posibles triángulos que se pueden hacer aquí, inscritos en ese triángulo, cuál es el que quiero. Los datos del problema me dicen todo lo que necesito. Bueno, entonces, me volví loco con esto. Vamos a ver cuál es el segundo paso. El segundo paso es dibujar sección principal. Dibujar sección principal para poder encontrar la altura de cara. El tercer paso es construir círculo, construir cara realmente, construir la cara ABC. Cuando yo construyo el círculo, pues voy a construir la cara de una vez. Esos son básicamente los tres pasos. Una vez que yo tenga estos tres puntos, pues se supone que los uno con el punto D y ya tengo el tetraedro. Bien, entonces vamos con el primer paso. ¿Cómo construir un plano perpendicular? El plano gamma, este de aquí, que es donde está la cara ABC, se supone que debe ser perpendicular a esta altura del sólido que tengo aquí. Bueno, como tengo aquí una recta, a esa altura del sólido es una recta frontal, entonces el plano se construye de forma directa. Si fuera una recta oblicua, pues tendría que utilizar rectas calvaderinas. Si fuera una recta de perfil, tendría que haberlo hecho en la proyección lateral, etc. En este caso yo lo hago directo porque es una recta frontal. 90 grados acá, 90 grados acá y listo. Esas serían las trazas del plano gamma, que es el que contiene a la cara ABC. Ya está. Bien. Ahora, el segundo paso es dibujar la sección principal para poder saber cuánto es la altura de cara. Y al saber cuánto es la altura de cara, pues puedo saber cuál es el radio de la circunferencia que inscribe a B y C. ¿Cuál es el tamaño de la altura del sólido? Esta es una recta frontal, ¿verdad? Este es el verdadero tamaño. Es una recta frontal. Entonces yo voy a utilizar esta altura de sólido para encontrar el tamaño de las alturas de cara, pero para eso tengo que dibujar primero una sección principal. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo primero.
Cuando uno tiene la altura del sólido y necesita construir la sección principal, uno puede partir sin mayor problema de un tamaño de arista cualquiera. Es decir, como la altura del sólido depende de la arista y yo no la tengo, pues entonces yo invento primero una arista A'. Un tamaño que a mí no tiene que ser una longitud determinada, sino lo que ustedes crean conveniente. Y entonces, bueno, a partir de ese tamaño de arista que estamos inventando, dibujamos un triángulo equilátero que va a representar una cara del sólido, ¿no? Una cara del sólido. Por supuesto, esa cara del sólido tiene una altura de cara, que es la amarilla. Yo la puedo encontrar fácilmente si busco el punto medio aquí, ¿verdad? Pero resulta que esta altura del cara no es la altura de cara del problema, porque esta arista la estoy inventando yo. Así que yo voy a decir que esta altura de cara es altura de cara prima. ¿Okay? Ahora, tendría que buscar yo la altura del sólido prima y después adaptarlo a este tamaño que tengo aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Dibujemos la sección principal. Puedo utilizar esta arista prima o esta arista prima. Yo suelo utilizar esta de aquí. Para hacer la sección principal, debo construir un triángulo isósceles, donde hay un lado es una arista y los otros dos lados son alturas de cara. Si voy a utilizar esta arista, los otros dos lados que voy a construir aquí tienen que ser alturas de cara. Entonces, con el compás tomo la longitud que me dio la altura de este triángulo, hago centro en los extremos de la arista y dibujo un par de arcos, ¿verdad? Y eso me va a dar un corte y uniéndolos los lados, ¿verdad?, que faltan de la sección principal. Una altura de cara prima por aquí y una altura de cara prima por acá. Finalmente, para saber cuál es la altura del tetraedro, lo que hago es dibujar una perpendicular desde un extremo de la arista a la altura de cara opuesta. Por ejemplo, desde este extremo de la arista puedo dibujar una perpendicular a la altura de cara opuesta de esta manera. ¿Ok? Tiene que ser perpendicular, si no, no sirve. Ahí perpendicular. Esta sería la altura del tetraedro, pero prima también, porque todo esto es inventado a partir de un tamaño de arista que yo arbitrariamente propuse. O sea, esta no es la sección principal del tetraedro que yo voy a hacer, pero como todos los tetraedros son semejantes, esta sección es semejante a la del tetraedro que yo voy a hacer. Claro, la del tetraedro que yo voy a hacer es más grande, porque fíjense, esta altura del sólido es significativamente más grande que esta que tengo aquí. Entonces lo que a mí me dicta aquí la lógica es que la extienda, ¿no? Voy a tener que prolongar, alargar ese tamaño para que se adecue a el tamaño que el problema contempla en la altura del sólido. A partir de este punto yo voy a extender la altura del sólido prima hasta que se convierta en la altura del sólido de verdad. Y después, por semejanza de figuras, es decir, voy a construir un triángulo semejante a este, prolongando esta línea, un pelo más, prolongando esta otra línea, ¿cierto? Y dibujando por aquí una paralela a esta para que efectivamente surja un triángulo semejante al otro, ¿verdad? Ahí está. El triángulo más grande es la sección, corresponde a la sección principal del tetraedro que yo estoy haciendo, porque esta medida es igual a esta. Pero para poder dibujarla yo utilicé un tetraedro arbitrario. Total, que esta es la altura de cara de mi problema. Y chévere porque ya está dividida. Aquí tengo yo 1/3 de esa altura y aquí yo tengo 2/3 de esa altura. Eso de una vez, claro, no, a mí no me quedó exactamente, pero eso debería ser así, ¿ok? 1/3 y 2/3. Yo necesito eso ¿para qué? Bueno, el dibujo que estaba aquí, ¿no? Para poder construir la cara que está en el plano gamma. Pero aquí hay un detalle. Para poder construir la cara que está en el plano gamma, necesito abatir el plano gamma. O aplicar un cambio de plano o alguno de los procedimientos que son aplicables aquí, ¿verdad?
Yo hice esto acá, ahora no lo puedo borrar. Vamos a hacer un cambio claro y borramos la ecuación. Esto se puede hacer aquí arriba también, ¿verdad? Sin mayor problema. Voy a dejar la línea de tierra coincidiendo con la traza del plano para que quede todo más fácil. ¿A quién voy a buscar en el cambio de plano? A O. ¿Cómo se hace el cambio de plano? Simplemente, que también puede confundirse con un abatimiento. Copiando el vuelo del punto en forma perpendicular a la nueva línea de tierra que la hice confundir de una vez con ese plano para ahorrar espacio. Esto sería el punto O1 abatido. Aquí entonces yo puedo dibujar, por supuesto no hay que tomar en cuenta este punto, no hay que tomar en cuenta lo que estoy pintando de blanco. Vamos a construir aquí una circunferencia cuyo radio es 2/3 de la altura de cara, como debe ser, porque lo que yo voy a dibujar es una cara. Muy bien. Ok, vamos a tratar de imaginarnos un poquito cómo es que está quedando esa cosa. El plano que contiene a la cara ABC es un plano proyectante vertical. Yo acabo de dibujar en ese plano una circunferencia. Claro, lo estoy haciendo abatido porque ahí es donde está el verdadero tamaño. Si yo quiero hacer un triángulo inscrito en esta figura, en esta circunferencia, pues tengo infinitas posibilidades para conseguirlo. Pero solamente hay dos posibilidades en donde, según lo que dice el enunciado, el lado AB es paralelo al plano horizontal. El plano horizontal es este. Como este es un plano proyectante vertical, las rectas que son paralelas al plano horizontal que están contenidas en él son rectas de punta. ¿No de acuerdo? Uno debería conocer cuáles son las rectas que están contenidas en cada tipo de plano. En este tipo de plano pues son las rectas de punta las que van a ser paralelas al plano horizontal. Entonces solamente voy a tener dos opciones, una aquí y otra aquí, que me van a dar triángulos equiláteros inscritos en esa circunferencia. Solamente una de las dos, que ignorancia, la estrella Satán. Cuando vaya a abrir la boca, entonces esta solución sirven las dos, porque cualquiera de las dos tiene un lado paralelo al plano horizontal. Ahora, solamente en uno de los dos casos ese lado es de menor cota. Si en el examen no se dice cuál de las dos. Usted agarra la que quiera o me pregunta. Porque pues, lo más seguro es que en ese caso es que se me haya olvidado explicar o especificar allí cuál es el que estoy pidiendo, ¿no? Pero aparentemente, como allí decía que ese lado va a quedar de menor cota que ese, pues esta debería ser la solución. Ahora, cuando esto se abate, ¿cómo quedaría? Quedaría aquí, ¿verdad que sí? O sea, aquí entra la imaginación. Cuando este plano se abre y se pega al plano verde, entonces esta línea debería quedar así, perpendicular a la traza. Bueno, eso quiere decir que aquí ¿sí? Este tendría que ser abatido. Y bueno, con el compás yo puedo, ¿verdad?, encontrar los otros dos. Porque en total es un triángulo equilátero, ¿no? Este pudiera ser A y este pudiera ser